Escucha este dato. El número de empresas inscritas en la Seguridad Social ha caído en 4 de los últimos 5 meses. En enero había un 0,7% menos de empresas que un año antes. Es algo que no pasaba desde 2013. Y esto no tiene nada que ver con el coronavirus. Yo creo más bien que es una cepa nueva de un viejo virus, la cepa Sánchez del virus socialista. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre aquí en APQ Radio, con la ayuda fundamental de Fran Rodríguez en el control. Recuerda que te puedes poner en contacto conmigo a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, soy @diebarceló, y en Facebook me encuentras por mi nombre. Esta semana se hace inevitable empezar el programa comentando acerca de cuál podría ser el impacto económico del coronavirus. Porque si ya hay histeria en la población que agotó las existencias de mascarillas, esa histeria y sensación de crisis total se potencia cuando los medios no hacen más que decirnos en cada momento cuánto ha caído la bolsa, etcétera, etcétera. Lo que es verdad que la bolsa ha caído mucho, todas las bolsas del mundo. Lo que olvidan decir es que esas caídas, por ejemplo en el caso de la bolsa de Estados Unidos, se producen desde los máximos históricos. Por lo tanto, las pérdidas se producen luego de haber obtenido grandes ganancias. Por lo tanto, digamos, estas caídas así de bruscas son inquietantes, pero dista de ser una situación dramática o inédita. Para estimar el impacto económico que podría tener este tema en España, habría que hacer varios supuestos. En primer lugar, habría que suponer cuál va a ser la magnitud total que va a alcanzar el coronavirus en España, es decir, cuál va a ser el número total, el número máximo de contagiados. También habría que hacer un supuesto sobre cuánto va a durar. Es decir, una cosa es que se alcance el máximo de contagiados en 2 semanas y otro que se alcance el máximo de contagiados en 2, 3 meses. Y también habría que hacer un supuesto acerca del ritmo al que se produce la mejoría. Porque cuanto más lento sea ese ritmo de mejoría, mayor será el daño en la confianza de los consumidores. Evidentemente, se pueden hacer un montón de escenarios distintos según cuáles sean los supuestos que cada uno elija, y la verdad que en este momento no tiene sentido apostar por la mayor probabilidad de ocurrencia de uno u otro escenario, mucho menos porque en esta etapa inicial incluso los médicos están todavía buscando respuestas. Por lo tanto no tiene ningún sentido que yo apueste sobre un escenario u otro. Pero sí sabemos que el coronavirus está provocando cambios de actitud derivados de la caída de la confianza, tanto en consumidores como en empresarios. Una manifestación evidente es lo que les decía de que se hayan agotado los stocks de mascarillas, un producto que normalmente uno no compra en su vida y ahora se han agotado. Entonces ahí las ramificaciones son múltiples, pero no todos los impactos son negativos. Por ejemplo, si quien canceló un viaje para viajar a China o viajar a Italia, el dinero que iba a gastar en el viaje se lo gasta en España, en cine, en ropa, en restaurantes, lo que sea, incluso podría haber un impacto levemente positivo, porque si bien por un lado perderían las agencias de viaje, compañías aéreas, etcétera, por otro lado se compensaría con un beneficio inesperado que tendrían las empresas receptoras de ese gasto. Eso a su vez, menor gasto en el exterior, mayor gasto interior, fortalecería las cuentas exteriores de España, cosa que es bienvenida, al menos mientras España tenga una deuda exterior tan grande como la que tiene.
Pero también esto puede ser una moneda con otra cara, que es la siguiente, que así como hay gente que deja de viajar a Italia porque lo ve como un sitio de riesgo, también habría quien podría ver a España como un lugar de riesgo si, en la medida en que se multipliquen los casos de contagiados por coronavirus. Entonces, esto sí podría ser potencialmente muy dañino, porque tengamos en cuenta lo siguiente: en los últimos 3 años, en cada uno de los últimos 3 años, los turistas del exterior contrataron en España 224 millones de pernoctaciones. Para que te des una idea, los turistas del exterior durante 2019 gastaron más de 92.000 millones de euros en España. Es una cifra enorme, equivale a más del 7% del PIB. Entonces, si eso se para de golpe, o aunque se parara un 20% de eso, hay sectores y regiones, por ejemplo Canarias, que lo podrían sentir mucho. Pero también, como te decía antes, hay otros efectos que son positivos. Por ejemplo, el precio del petróleo se ha desplomado y España es un país que compra todo el petróleo que consume. Si, digamos, en el 2020 el precio del petróleo podría ser el más barato desde 2016. Porque, de hecho, el precio que tenemos en este momento, el promedio de febrero, es el más bajo en 2 años. Pero luego siguió cayendo, porque el dato de los últimos días de febrero es más bajo que el promedio de febrero. Si se quedara más o menos en estos valores, que es lo que está anticipando el mercado de futuros, España se podría ahorrar unos 7.000 millones de euros. Como te dije antes, nos serviría para fortalecer las cuentas exteriores y además también para mantener muy baja la inflación, porque cuando baja el petróleo, baja la gasolina y es un componente muy importante del IPC. Y eso, a su vez, es importante para sostener el valor, el poder de compra de los salarios y pensiones. Y después hay muchísimos otros impactos que nos podríamos pasar varias horas enumerándolos, como por ejemplo las fábricas que reciben insumos de China y que entonces pueden no recibirlos en tiempo y forma, entonces podrían tener que parar su producción, pero también podría haber empresas españolas que comiencen a proveer de esos insumos que ahora son importados. También habría que ver cuál es el impacto en el crecimiento económico de nuestros principales socios comerciales, porque si en España no hay muchos contagiados, pero el virus se sigue expandiendo en Italia, por ejemplo, Italia es uno de nuestros principales socios comerciales, y lo mismo Francia, Alemania y Reino Unido. Entonces, sea cual fuere el impacto neto de todo lo anterior, que no estoy en condiciones de anticipar, lo importante es recordar que es un impacto que se va a producir sobre una economía que ya se venía debilitando, en parte por razones estructurales, lo que te comenté en programas anteriores, es decir, que los factores que hicieron que el PIB de España creciera mucho entre 2015 y 2017 se van esfumando, se van perdiendo poder, pero también por errores de política económica que está cometiendo este gobierno. La subida exagerada del salario mínimo, que ya ha costado decenas de miles de puestos de trabajo, el aumento del gasto público, el no haber alcanzado la meta de déficit fiscal, por lo tanto el mayor aumento de la deuda pública, el incremento de impuestos, la amenaza de reversión de la reforma laboral, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero que tengas claro una cosa: al menos de momento, el trío que conforman Pedro Sánchez, Nadia Calviño y María Jesús Montero es potencialmente mucho más peligroso para la economía española que lo que pueda hacer el coronavirus. De hecho, creo que ya lo dije en este micrófono, en abril o mayo se va a producir la primera subida interanual del paro en toda España, ¿sí? Cuando comparemos el dato del paro de abril con el de abril del año 2019, vamos a encontrar que va a haber más paro, abril o mayo. Por supuesto que el gobierno le va a echar la culpa al coronavirus. Nosotros tenemos que saber
que esa subida del paro es Made in Sánchez, o como decía antes, la nueva cepa del virus socialista, la cepa Sánchez del virus socialista. Y para darte un número concreto y mojarme de alguna manera, antes de la irrupción de esta enfermedad, la idea era que el PIB pasara de crecer alrededor del 2%, que creció el año pasado, a cerca del 1,5%. En la medida que esta cuestión del coronavirus se prolongue, no sorprendería que el crecimiento sea más cercano al 1 que al 1,5. Todo sujeto a los supuestos que dije antes, a ver, y sobre todo a ver cómo responde el gobierno. Pero esperemos que esta vez, al menos, el gobierno socialista no intente recuperar la economía con un plan E, porque eso sería otra vez complicar las cosas más que arreglarlas. Quiero comentarte brevemente un párrafo de un libro de Murray Rothbard, que es uno de los grandes economistas que me ocultaron en la universidad. Rothbard fue un economista norteamericano, nació en el Bronx en el año 26, murió en el año 95, relativamente joven, la verdad. Y en el libro Poder y Mercado tiene un párrafo. El libro Poder y Mercado trata de temas concretos y los va analizando. Y hay un párrafo que me llamó la atención sobre el impuesto a la renta, porque estamos acostumbrados a haber normalizado el impuesto a la renta, como decir, bueno, es normal, hay que cobrar impuestos, entonces el impuesto a la renta está bien. Pero Rothbard, que fue una persona que con argumentos sólidos y radicales, dice redondamente que el impuesto a la renta reduce el nivel de vida. ¿Y por qué? Y leo. Dice, además de penalizar el trabajo en comparación con el ocio, el impuesto a la renta de las personas físicas también penaliza el trabajo a cambio de dinero respecto del trabajo retribuido en especie. Por ejemplo, dice, las mujeres que trabajan son penalizadas en comparación con las amas de casa. Las actividades del tipo hágalo usted mismo son estimuladas. Y por lo tanto, un impuesto a la renta tiende a reducir la especialización y la división del trabajo. Es decir, el impuesto a la renta me estimula a que en lugar de contratar a un carpintero para que me arregle una silla, la intento arreglar yo mismo. Porque el impuesto a la renta me redujo mi renta disponible, entonces ya no tengo para gastar en el carpintero, entonces lo tengo que hacer yo mismo. Por lo tanto, al reducir nuestra renta disponible e impedir la contratación de distintos factores, de distintos servicios, el impuesto a la renta conlleva un retroceso en el nivel de vida, no solo en términos, digamos, de confort, sino también en términos de la productividad general de la economía. ¿Por qué? Porque si uno, en lugar de especializarse en lo que mejor sabe hacer, tiene que hacer cosas, como decía antes, del bricolaje, porque es un ejemplo que se me ocurre ahora, o cualquier otra cosa, esa menor especialización implica una menor productividad. Pero esta observación de Rothbard a mí me llamó mucho la atención. Dice, si el impuesto a la renta es suficientemente elevado, el mercado se desintegra y las condiciones primitivas de penuria económica volverían a prevalecer. Entonces, esta idea de que siempre es posible subir un poco más los impuestos, hacerlos siempre un poco más progresivos, tiene un coste latente muy, muy importante, en el sentido que apunta a la desintegración de la economía de mercado. Entonces ya no solo estamos tratando de una cuestión fiscal, de una cuestión tributaria, de una cuestión de cuentas públicas, o como a algunos les gustaría decir, una cuestión de equidad, sino de una cuestión
de estilo de vida. Porque cuanto más alto el impuesto a la renta, evidentemente que los incentivos al trabajo disminuyen, sin trabajo no hay prosperidad de ningún tipo, pero no solo ese sería el efecto, sino que además, al estimular digamos, la autosatisfacción de necesidades, el arreglárselas uno mismo como pueda, apunta a la desintegración del mercado. Y el mercado es el mecanismo, la institución donde toda la sociedad coopera, los individuos cooperan entre sí voluntariamente. Entonces no estamos hablando tampoco de un tema financiero, estamos hablando de un tema de solidaridad, de un tema de cooperación social, que sin esa cooperación la vida en sociedad no tiene sentido. Entonces todo esto puede ser derivado de un impuesto a la renta suficientemente alto, cosa que estamos acostumbrados a que nos digan como que es, incluso que es positiva, y que Rothbard nos alerta de que es un ataque directo a nuestro sistema de vida y de libertades. Otro tema más estructural que tenía para comentarte, también lo comenté un poco de pasada hace algunos programas atrás, es el tema de los ninis, los llamados ninis, que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Esto es evidentemente un tema preocupante porque son personas que podrían estar contribuyendo a la generación de riqueza y no lo pueden hacer o no lo hacen. Pero además es una situación de inactividad que tiende a perpetuarse, digamos. Si uno no trabaja y no estudia, a medida que va pasando el tiempo, más difícil es conseguir un trabajo. A mí, lo que me llamó la atención cuando estuve mirando los datos de España, referidos a jóvenes de entre 15 y 29 años, jóvenes de 15 a 29 años que no trabajan y no estudian, me llamó la atención la persistencia de este fenómeno. Porque entre 2000 y 2018, o sea, en 18 años, el dato más bajo fue de casi un 13%. Es decir, que en el mejor momento, bueno, lo del mejor momento se puede debatir, pero quiero decir, en el momento en que había más empleo, había un 13% de jóvenes que ni trabajaban ni estudiaban. Y la media de los últimos 18 años es del 17%. Es decir, en 20 años, para hablar en cifras redondas, 1 de cada 6 jóvenes, que son más de 1 millón de personas, ni trabajó ni se formó. Evidentemente, en la evolución de esta variable tiene que ver, influye de manera importante la situación del mercado de trabajo. Cuando en el peor momento de la crisis, en 2013, la proporción de ninis se había disparado hasta el 22%. En el 2018 bajó hasta el 15%. Entonces, la situación del mercado laboral influye. Pero, como te dije antes, si en 20 años no bajó del 13%, que estamos ante un problema que va más allá de lo laboral. Y mira este dato. En 2018, que es el último dato, de un poco más de 1 millón de jóvenes que en España ni trabajaba ni estudiaba, había un poco más de la mitad, 6 de cada 4, que estaban buscando trabajo. Entonces uno dice, bueno, no están trabajando, no se están formando, pero por lo menos están buscando trabajo. Vale. Había otros 140.000 que no buscaban trabajo, pero decían, bueno, que sí, que se planteaban en algún momento trabajar. Ahora, el dato que para mí es increíble, que fue el que verdaderamente me sorprendió, fue constatar que hay 281.000 jóvenes que no trabajan, no estudian y además dicen que no quieren trabajar. Entonces, te paso en limpio las cifras. 15% no trabaja y no estudia. De esos 15,
9 están buscando empleo, vale. 2 no lo buscan, pero dicen, bueno, en algún momento me planteo trabajar. Y el 4% restante, 4% de jóvenes entre 15 y 29 años, no quiere trabajar. Hay países, comparamos este dato con otros países de la Unión Europea, hay otros que están peor, pero bueno, ya sabemos que eso de mal de mucho consuelo de tontos. Pero hay otros países que están mucho mejor. Pero digamos, España está por encima de la media europea, y para estar simplemente en la media europea, que no es una maravilla, habría que pasar 170.000 jóvenes de la inactividad al trabajo o al estudio, por lo menos. A mí me resulta difícil imaginar qué puede pensar una persona que tiene más de 50 años de esperanza de vida por delante, que no quiere ni trabajar ni estudiar, porque no me puedo explicar cómo se imagina que se va a sostener, quién lo va a mantener. Entonces, pensando uno dice, bueno, puede ser que alguno sea hijo de un rico, de un millonario, vale, entonces no tengan problema, pero ese no puede ser el caso mayoritario. Entonces, ¿qué hay de ahí detrás? Mi hipótesis es que esto es una muestra de que el mal llamado estado del bienestar ha ido demasiado lejos y ha llegado al punto en que fomenta la inactividad. Entonces, si una persona no está motivada, motu propio, a querer hacer cosas, simplemente porque nació así, le gusta estar activo, bueno, es probable, es posible para algunas personas vivir sin trabajar, y eso lo llevan bien. Lo que en realidad es una gran injusticia, porque podemos ver bien que se ayude a personas que tienen dificultades, gente que tiene enfermedades raras, gente que tiene alguna discapacidad importante, etcétera, etcétera. Pero una persona que está en perfectas condiciones de trabajar y o estudiar, no es justo que tenga que ser mantenido por los vecinos, porque siempre digo lo mismo, el Estado no existe, lo que existe son los vecinos. Si alguien recibe un salario sin trabajar, es porque se lo están quitando los vecinos con impuestos y se lo están dando. O sea, es decir, parte del trabajo de los vecinos está siendo robado para dárselo a los que no quieren trabajar.